Introducción y conceptos de señales químicas y eléctricas. Homeostasis. Una señal es un aviso o informe que promueve la generación de una respuesta. A este proceso de comunicación se le conoce como señalización, que se da a través de las células y dentro de ellas en función de diferentes estímulos en el ambiente para generar una respuesta biológica, de manera que los organismos sean capaces de reaccionar adecuadamente ante una situación de peligro o cuando requieren satisfacer una necesidad. En este proceso participan tres componentes principales: un emisor, el ligando que puede actuar como señal y el receptor. Existen dos tipos de señales: las señales químicas como las hormonas y los neurotransmisores y las señales eléctricas, producidas por un cambio en el gradiente iónico. Todas nuestras células, especialmente las que son eléctricamente excitables, como las células musculares, las secretoras y las neuronas, difieren en la concentración y tipo de iones presentes en ambos lados de la membrana celular, resultando en un potencial de membrana que es regulada por canales iónicos para mantenerse en equilibrio. Sin embargo, cuando se presenta un estímulo, las células generan señales eléctricas como efecto de cambios del potencial membranal, también conocidos como impulsos nerviosos. Este suceso resulta en la despolarización de la célula, permitiendo la transmisión del impulso nervioso a otra. Una vez que se produjo la señal eléctrica, los canales iónicos restablecen la concentración inicial de iones, suceso conocido como repolarización, lo cual es fundamental para permitir la creación de otro impulso nervioso. Señales químicas. Las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas, las cuales son proteínas u otras moléculas producidas por una célula emisora que con frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular. Las células dianas son las que detectan señales y para ello la célula debe tener el receptor adecuado para esa señal. Las moléculas señalizadoras se conocen como ligandos, que son moléculas que se unen de manera específica a otras moléculas. La señal intercelular entre células se convierte en una señal intracelular dentro de la célula que dispara una respuesta. Existen 4 categorías básicas de señalización química en los organismos multicelulares. Señalización parácrina, en la cual las células se comunican a corta distancia. Señalización sináptica. Este proceso se debe a la sinapsis, que es la unión entre dos neuronas donde ocurre la transmisión de señales. Provoca la liberación de ligandos conocidos como neurotransmisores. Señalización autócrina. Una célula se manda señales a sí misma al liberar un ligando que se une a un receptor en su propia superficie. Señalización endocrina. Las señales que se producen en una parte del cuerpo y viajan por medio de la circulación hasta alcanzar objetivos lejanos se llaman hormonas. Cada glándula endocrina libera uno o más tipos de hormonas, muchos de los cuales son reguladores maestros del desarrollo y la fisiología. Una vez habiendo entendido los tipos de señalización celular, entramos al tema de la homeostasis. Pero, ¿qué es la homeostasis? Este proviene del prefijo homeo, que significa parecido o similar, y su sufijo stasis, que significa condición, haciendo referencia a un estado en el que se mantiene una condición similar en la fisiología de los seres vivos, y si ésta llegara a fallar, resultaría en la enfermedad o muerte. ¿Cómo se mantiene la homeostasis? El cuerpo humano controla funciones clave y busca que se mantengan dentro de un rango aceptable, mediante sistemas de control fisiológico que se manifiestan cuando estas variables se alejan de su rango. ¿Cómo funcionan los sistemas de control? Todos los sistemas de control tienen 3 componentes principales. Primero, se recibe la señal. Esta viaja al centro de integración, este contesta y se da una respuesta. Estos mecanismos de control se dividen en control local y control reflejo. El control local está restringido a tejidos o células determinados, por ejemplo, cuando disminuye la concentración de oxígeno en una célula. El control reflejo utiliza señales a larga distancia, por ejemplo, mantener la presión sanguínea es cuestión sistemática y no local. ¿Cómo se regula el control reflejo a lo largo del cuerpo? El reflejo fisiológico puede dividirse en 2 partes, un bucle de respuesta y un bucle de retroalimentación. Un bucle de respuesta es similar al control descrito anteriormente, pero cuenta con 7 secuencias, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo de una pecera, en la que en caso de disminuir la temperatura, hay una cascada de señalización para aumentar la temperatura y que vuelva a su normalidad. Los bucles de retroalimentación modulan los bucles de respuesta. Retomando el ejemplo anterior, ¿qué impide que el calentador aumente la temperatura a 50 grados centígrados? El bucle de retroalimentación regula y pone fin al bucle de respuesta. ¿Cómo se regula la respuesta?
Existen dos tipos de bucles de retroalimentación, los negativos y los positivos. Los bucles de respuesta negativos son homeostáticos y están diseñados para mantener el sistema dentro de un valor de referencia. Se denominan negativos porque se oponen o eliminan la respuesta. Por ejemplo, en el caso de la pecera, este bucle ayuda a que la temperatura no se eleve de más. Los bucles de retroalimentación positivos no son homeostáticos. La respuesta desregula a la variable más allá del valor normal, poniendo el sistema fuera de control hasta que una intervención o evento lo detenga. Por ejemplo, cuando el bebé está listo para nacer, existen una serie de reacciones que generan contracciones para empujar al bebé y así poderlo sacar, deteniéndose cuando éste es expulsado.